Bienvenidos a la quinta edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcasting en español. Daros las gracias a todos los que habéis venido a ver esta mesa, en la cual vamos a hablar sobre ¿se puede vivir del podcast? Monetización real en un mercado que madura. Yo antes de empezar esta mesa quería lanzar unos datos para poner en contexto en qué momento nos encontramos dentro de este ecosistema del podcasting. La plataforma iVoox cerró 2025 con más de 2 millones de podcasts. En un catálogo incorporó más de 100.000 nuevos programas durante el año, 80.000 en español, y tiene más de 900 millones de escuchas y más de 13 millones de episodios publicados. El humor y el misterio lideran las preferencias con títulos como La ruina y nadie sabe, que viene de la radio, o bien Un cuarto milenio, o bien Terrores nocturnos, como estas personas que han venido aquí a acompañarnos en esta mesa. Y ahora bien, dicho estos datos abrumadores que no dejan de subir año tras año, os voy a presentar a Emma Entrena y Silvia Ortiz, creadoras del podcast Terrores nocturnos, un podcast de True Crime, un éxito de podcast que lleva publicando desde el 2020. Con Román Fuentes, responsable de la red de creadores de Acast en España. Y ahora bien, vamos a empezar esta mesa haciendo una pregunta para todas. ¿En qué momento se encuentra el podcast en español? ¿Fase de crecimiento, en consolidación o en ajuste? Emma. Pues yo creo que hace no mucho te diría que estábamos en plena fase de crecimiento porque todavía estaban haciendo muchos podcasts y a día de hoy continúa sucediendo. Pero yo diría que ya estamos más en fase de consolidación donde los podcasts que, bueno, quizás han mantenido de forma más constante, siguiendo una estrategia concreta, se han podido mantener con el tiempo, se están quedando ahí, están creciendo todavía más y, bueno, y siguen saliendo nuevos podcasts, pero al final pues esto es mucho conjunto de números que solo unos pocos parece que se están estabilizando, ¿no? Román, desde vuestro lado, como plataforma de 100% de podcast, porque aquí también creo que deberíamos de un poco puntualizar cuando hablamos de Acast o hablamos de iVoox frente a otras plataformas donde ya también se ha introducido el vídeo, como es, por supuesto, Spotify, ¿no? O como YouTube, que ha introducido el podcast como un formato más. Entonces, Acast es una plataforma a nivel internacional, es una multinacional de hecho, en el cual se dedica 100% a dar servicio a creadores de podcast. Entonces, desde tu lado, Román, exactamente. ¿Qué inclusión hay dentro de los podcasts aquí en España, desde vuestro lado, y cómo lo veis a nivel de comparativa de otros países? Pues pensado que estamos en un momento muy interesante porque estamos viviendo crecimiento y madurez al mismo tiempo y eso no siempre se pasa en una industria joven. Ahora la mitad de los oyentes escucha podcast a diario o semanalmente y casi la totalidad de Clara está muy concentrada en el contenido que está escuchando, pero eso es un dato muy global. Al lado de los creadores, el mercado ya no puede recompensar simplemente publicar más contenido, recompensa una creación auténtica, una comunidad fiel y un compromiso regular, pero también más allá de España, el español como idioma global representa una ventaja enorme y porque el contenido en español ya representa el 11% de la producción de podcast global. Y ahora un creador en Madrid puede construir una audiencia en España, claro, sino también en México o todas las comunidades españolas. Y claro, quizá que lo que a menudo se subestima es la monetización que viene de ahí, porque estábamos que entre el 10 y 30% de los escuchas
de los grandes podcasts viene del extranjero. Pues así hay dinero sobre la mesa que debemos buscar, y la buena noticia es que podemos ayudar a los creadores a encontrarlo y podemos crear juntos una estrategia a menudo analizando las estadísticas del podcast. Muy bien. Y desde vuestro lado como creadoras, Silvia y Emma, ¿qué consideráis que ha cambiado este último año? Bueno, creo que cada vez el podcast se está profesionalizando más, que me parece la parte importante, porque ya no es solo un hobby que nos lanzamos, bueno, en nuestro caso como dos periodistas que querían algo, un proyecto propio, sino que cada vez está más profesionalizado. Afortunadamente, la publicidad, como has dicho, cada vez está más en los podcasts, las vías de monetización cada vez se están abriendo más a los podcasts y, por supuesto, el vídeo ha irrumpido en el mundo del podcast, aunque creo que todavía se tiene que hacer un ajuste, ¿no? Entre lo que consideramos un vídeo podcast o lo que consideramos a lo mejor un vídeo que lo subimos a formato audio para ver si cuadra, ¿no? Estamos ahí ajustando todavía, creo. Muy bien. ¿Puedo añadir una cosa? ¿Vosotros? Sí, perdón. Y también ha aparecido, pienso, una pregunta nueva que la industria todavía está aprendiendo a responder. Es cómo vendes algo cuando el mismo contenido existe en varios formatos de niveles de atención completamente distintos. ¿Cómo monetizas un ecosistema en su conjunto cuando cada vez funciona diferente? De forma diferente. Pues eso requiere nuevos modelos, nuevos argumentos de ventas y ya mucha educación que tenemos que hacer. Muy bien. Nosotros desde nuestro lado, desde el lado de MECMEC, que somos empresa especializada en publicidad en audio digital y podcast, lo que hemos identificado y lo que estamos identificando este último año es sobre todo que ya las marcas consideran el podcast como un canal estratégico. Es decir, ya no es un canal experimental, ya no están probando, ya no están viendo, bueno, a ver qué pasa, sino que ya realmente lo hacen desde una parte estratégica de su campaña de publicidad, donde ya saben o ya tienen claro qué datos quieren conseguir, ¿no? y a quién quieren llegar. Y desde nuestro lado creo que lo que nos queda un poco, lo que estamos viendo es también que nosotros tenemos ya la responsabilidad de ofrecer unas métricas muchísimo más certeras de lo que hemos estado... Porque si ellos nos consideran ya como un canal estratégico, entiendo que nosotros tenemos que ofrecer una profesionalidad que quizá hace 3, 4 años pues no la estamos ofreciendo, ¿no? ¿Hay más oferta que inversión? Claro. ¿Contestáis los dos? Sí, la inversión en el audio digital ya supera los 144 millones de euros en España, y el podcast todavía representa una parte pequeña, unos 12 millones, pero precisamente ahí hay el potencial. Nuestro reto es que la inversión llegue a su nivel natural, y el mercado está dando buenas señales. Marcas internacionales que empezaron a probar el formato el año pasado, ahora vuelven cada temporada con campañas más ambiciosas, más largos presupuestos, y también buscando voces embajadoras por todo el año, pues es nuevo. Y nos piden consejos sobre qué voces les encajan, pero cada vez llegan con más criterios y ya con nombres en mente, y también con podcasters que ellas mismas escuchan. ¿Y vosotras, desde vuestro lado, se puede vivir solo de la publicidad? Claro, o sea, creo que hay que tener en cuenta, al hilo de lo que decía ella, que hace poco está la estadística de que ya hay más podcasts que personas, ¿no? Entonces, evidentemente, no todos los podcasts pueden vivir de la publicidad, ¿no? Creo que por nuestra parte, como creadoras, cada vez tenemos que ser más estratégicas, más competitivas y más profesionales, presentando mejores estadísticas, mejores estrategias, mejores herramientas de integración para la publicidad. O sea, contentar lo máximo posible a la inversión. En nuestro caso, ¿se puede vivir solo de la publicidad? Creo que prácticamente, pero no del todo. O sea, en cuanto a publicidad directa, hablamos de no de publicidad que ponen los anuncios, como puede hacer YouTube, como puede hacer Spotify, sino hablando de una marca te contacta y te dice, oye, quiero una mención. Creo que todavía no.
estamos, en nuestro caso, ese ingreso publicitario representa entre un 30 y un 35% de nuestros ingresos, pero lo que sí hemos notado es que el año pasado representaba un 25% y este año es posible que lleguemos al 50%. O sea, que estáis viendo que hay un aumento. Sí. Estamos viendo que hay un aumento cada vez mayor de la inversión de las marcas que se interesan en el podcast, porque al final es un valor seguro en el... Claro, es una apuesta segura sobre todo por el tema de la fidelización, porque al final, por ejemplo, en nuestro podcast más o menos la retención que hay a lo largo del capítulo es entre un 70 y un 85% y al final, si tú como empresa quieres publicitarte, puede ser pues, pre-roll al principio, pero incluso hablamos de mid-roll o un espacio en concreto en pleno capítulo que hagamos referencia a la marca, esta puede apostar casi seguro que la mayoría de nuestra audiencia lo va a escuchar y además como la mayoría de la audiencia es muy fiel y te tiene como un vínculo más que creador de contenido, te tiene como familia, pues de verdad, lo primero, se alegra de que esa marca apueste por ti, cosa que en creadores de contenido en redes es como ya estás vendiéndote tal. Y lo segundo, toma nota, te dice, oye, esto que recomendaste lo he probado, me ha encantado, esta plataforma, ahora no paro de escuchar tal. Y al final se agradece porque hay un vínculo mayor. Hay una fidelización. Sí. ¿no? Sí, Muy la grande. conversión a venta en audio, por lo que nosotras hemos notado, es mucho mejor que en redes, porque al final tú cuando haces un podcast le llegas a la gente por el oído, es una cosa como íntima. La conversión a ventas es buenísima y luego partes un valor seguro. Creemos que nosotras, por lo que hemos notado que la publicidad se ha ido moviendo incluso de las redes sociales, nosotras tenemos unas redes potentes, al audio, es porque en redes un anunciante paga un X por un vídeo, pero no sabe a cuántas reproducciones va a llegar. Vale. En podcast, si tú pagas por 100.000 reproducciones, Vas a llegar al objetivo. Sí es o asegurado. Sí o sí. Vale. Entonces, aquí lo que estamos hablando es que no solo es alcance, ¿no? No solo se nos está evaluando como alcance, sino también como la calidad del impacto, ¿no? En realidad, las marcas lo que buscan es esa calidad del impacto, ¿no? Cuando compran en podcast, buscan eso, ¿no? Sí, buscan que al final pues todo tenga, digamos, un sentido, ¿no? Y haya sido un esfuerzo que merezca la pena y lo dicho, en nuestro caso, al fin y al cabo, hasta ahora, que como dice Silvia, la publicidad además va creciendo en nuestro caso, los ingresos publicitarios, sigue siendo muy buena y al final la gente es que te comenta como si fueses familiar suyo, como si fuese su primo, su hermano, al final te dice, oye, es que me encantó esto, es que no puedo parar. Y nos gusta un montón porque al final es una manera también de decir, oye, esto funciona, la gente confía plenamente en nosotras y eso es muy bueno también de cara a las marcas. ¿Y vosotras con qué tipo de formatos estáis trabajando? ¿Qué es lo que más os piden? Tenemos al principio el pre-roll, que sería como la cuña publicitaria, que nosotras mismas, pues con nuestra propia voz y sobre todo adaptándolo a nuestro tipo de formato, que esto es algo que también notamos mucho por parte de las marcas, al saber que todo esto tiene un alto porcentaje de fiabilidad, de fidelización y demás, están dando mucha libertad, en este caso a los podcasters, para hacer la publicidad que piden, pero de la forma que ellos, que el podcast lo hace, ¿no? Para que quede integrada, para que quede natural. Entonces, al final, ellos te dan la libertad de meterlo pues, al principio del programa, una cuña. Luego también hemos hecho podcasts exclusivos, episodios exclusivos, Branded podcast. branded podcast. Luego algunos sí que es verdad que en redes, pues lo que dice Silvia, y es verdad que pagas realmente por el contenido O sea, que como podemos tal. decir que en realidad tanto el vídeo como las redes sociales acompañan, ¿no? el podcast. Sí, pero nosotras siempre tenemos en cuenta que al final, aunque ahora siempre se habla de video podcast, lo que tiene que primar es el audio y en el caso de que una marca te contrate y hagas una cuña, por ejemplo, tiene que quedar natural, pero se tiene que entender completamente solo con el audio. Que el vídeo pueda acompañar y sumar, genial, muchísimo mejor, claro. pero al final es el audio Claro. que prima en este Y caso. desde vuestro lado, Román, ¿qué es lo que más os piden los clientes como plataforma? Cuando trabajamos con las marcas, Sí. pues como lo dicen, una relación muy auténtica con las marcas, los oyentes y también la audiencia. Pienso que las marcas tienen que escuchar a los creadores porque son los que mejor conocen a su audiencia. Sabemos que el 85% de los oyentes diarios ha realizado algún tipo de acción de marcas tras escuchar un podcast. Pues es fantástico para las marcas porque
cuando hablamos de acción de marca, hablamos de un espectro muy amplio, desde visitar la web de una marca o seguirla en las redes sociales hasta llegar a comprar un producto. Es decir, cuando un creador está alineado con la marca, la audiencia no solo escuchan, pero también se actan. Pues sí. Y aquí ya me voy a meter en otro jardín, programática. La programática, que la puedes comentar tú si te parece, Román, ¿crees que ha venido un poco a confundir, no sé, por ponerle un... confundir a los anunciantes, ¿no? A través de las agencias que ya sabéis que tenían bastante poder a la hora de dirigir al cliente dónde tiene que invertir y cómo tiene que invertir? Sí. ¿O ha venido a darle un mayor impulso a la compra? Pues claro, hay mucha educación que hacer. Es nuestro trabajo. Para hacer una clarificación, trabajamos con un modelo híbrido y es necesario. La programática construye una base estable todo el año. La venta directa aporta valor y hace que las marcas sean más memorables y los patrocinios suman inversión y resultados más ambiciosos, caros. Pero ahora bien, la programática bien implementada es una herramienta muy potente. Gracias a la inteligencia artificial, analizamos el contenido de cada episodio en tiempo real y esto permite al anunciante segmentar no solo por show, sino también episodio por episodio, según exactamente lo que se habla. Pues es un nivel de precisión contextual que no hay en otros medios digitales. Y algo que también recomendamos a los creadores es hablar con su audiencia, es explicar cómo monetizar tu podcast. Porque pienso que la gente lo agradece porque entiende que eso tiene coste, es que lo que permite al creador seguir produciendo, pues puede ser un microepisodio, pero también los creadores pueden ayudar a aceptar la publicidad en los podcasts. Y ya para finalizar, que se ha pasado volando, la verdad, nos podemos tirar aquí toda la mañana, desde vuestro lado como creadoras, el vídeo ha venido a sumar a nivel de ingresos. Estoy hablando, ahora sí que me meto ya en ingresos, ¿no?, de publicitarios. ¿Suma o simplemente os da más visibilidad? Yo diría que aquí visibilidad da muchísima, pero los ingresos van como más paulatinamente. Sí, realmente es verdad que ha venido a sumar ingresos, está claro, nosotras lo estamos viendo en cifras, pero es verdad que también supone un aumento del coste de producción de tu podcast. Ya no necesitas solo unos micrófonos buenos y en nuestro caso una productora de audio, sino que ya necesitas un setup, una cámara, en nuestro caso un teleprompter y también un editor de vídeo o que te pongas a invertir tu tiempo en editar el vídeo y por lo tanto le estás quitando ese tiempo a otros ingresos. Creo que a día de hoy lo que sí da es muchísima visibilidad y eso hace que tus escuchas suban, tus visualizaciones en redes sociales suban y al final eso también monetiza. Pero como los ingresos de vídeo creo que todavía están superando por un poco el coste de producción que ya te cuesta. Ya. Eso sí, una vez lo inviertes y empiezas a crecer, al final, a un medio-largo plazo, en nuestro caso ha sido un año, ahora sí que los ingresos de vídeo superan bastante los costes de producción de ese vídeo. Pero al principio hay que tener en cuenta que es una inversión realmente. Y creo que, como decía ella, es muy importante que los creadores empecemos a transmitir el mensaje de que el podcast es una profesión, es algo que nosotras en nuestras redes intentamos transmitir. No somos un creador de contenido que hace un baile en TikTok y vive 3 meses, para nada. Hay guión, hay edición de audio, edición de vídeo, hay una respuesta a la audiencia, hay una negociación con las marcas y creo que cuando la audiencia entiende eso, también acepta la publicidad muchísimo mejor porque entiende que al final es un trabajo
que se tiene que remunerar. Bueno, para eso ha nacido también la Academia del Audio, ¿no? Perdona aquí que meta la cuña publicitaria, pero Por supuesto. claro, en realidad lo que estamos haciendo desde hace muchos años es que esto se considere como una industria, ¿no? No somos creadores que estamos cada uno por nuestra cuenta, sino que lo que estamos es formando que esta industria realmente sea una industria y nos tomen como tal, ¿no? Y un último apunte, lo que decíamos antes, es muy importante que el vídeo viene a sumar, pero no le puede restar al audio. Correcto. Tú tienes que el podcast se tiene que seguir entendiendo perfectamente si tú lo escuchas en audio. Otra cosa es que lo grabes en lugar de en un armario, ¿no? Que lo grabes en un setup bonito y pongas imágenes y pongas... Pero realmente, si tú te quitas el vídeo, tiene que poderse entender. Si no, no es un vídeo podcast, es un vídeo de YouTube que has subido a podcast para ver si monetiza. Está claro. Bueno, eso ya entramos en otra mesa para hablar de esto. Ya para finalizar y dejar, si alguien tenéis alguna pregunta, para vosotros, ¿qué retos consideráis que deberíamos de llegar, al menos este año? Pues creo que la gente entienda que ser podcaster también es un trabajo, es importante, y que la publicidad se lance más al podcast, escuche más a los creadores, porque al final hay veces que dicen, no, este es el guión que tienes que decir, ¿no? Y tú dices, esto no va a funcionar. Y luego te dicen, es que no ha funcionado, ¿no? Y tú dices, ¿por qué será? No se me ocurre el motivo. Perdón, y yo sumando a eso, diría que sobre todo de cara a las marcas que tengan en cuenta que el podcast es visibilizar tu contenido, obviamente, pero sobre todo es tener a un público muy fiel. Es decir, que la retención y el porcentaje de personas que va a consumir la marca o lo que buscas va a ser bastante alto. Bueno, el poder de prescripción, ¿no? Que hemos hablado siempre, ¿no? ¿Y por tu parte, Román? Pues es que el podcast no se scrollea, se elige. Y pues el reto es que la industria entienda de una vez que una elección consciente vale más que 1000 impresiones pasivas, y que también pienso que hay una cosa muy independiente en el ADN del podcast. Quizás un poquito rebelde también, porque fue construido con un ecosistema abierto, el RSS, y también es una cosa muy accesible, muy gratis, muy abierta, y creo que debemos protegerlo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Bienvenidos a la 5ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcasting en español. Más información en www.estacionpodcast.com.